algunas pues herramientas, algunas estrategias. Y pues ya casi al cierre vamos a comentar un poquito de la tarea. Yo estuve viendo ahí varios aportes de ustedes dentro de la tarea. Muchísimas gracias por eso, porque está, pues el enfoque, ya lo vamos a hablar más tarde, pero pues el enfoque es básicamente lo mismo, ¿no? Si se puede, siempre y cuando, pues no se, sea para invertir en lo que la organización hace, y pues ahí hay algunas variantes. Muchísimas gracias porque todos fueron, por lo menos hasta donde vi tareas, todos fueron concretos y al grano, así que muy bonito, me gustó mucho tabla comparativa que hizo Brian por ahí, así que pues muchísimas gracias y lo vamos a dejar al final del aula para que pues nos dé tiempo de cubrir los temas de hoy. Juan Manuel está en una reunión, pero se integra en unos minutos, así que vamos a comenzar. Em, Hola Delia, Hola Chío, ¿qué tal? Bienvenido. gracias. Sé que andás sufriendo por los fríos de Shela. Yo me voy, aquí estoy en Shela ahorita. Cabal, aquí en Tertulianos. Parece que hoy está fuerte la lluvia por allá. ¿En dónde? ¿En Shela? Pues aquí no está lloviendo. Ah, ¿Por qué? ¿Ustedes dónde están? nosotros estamos en Honduras. Ah, con razón. No, no, aquí está. Ujú. Por lo menos ahorita no está lloviendo. ¿Y los demás? Aquí estamos, doctor. Ah, es que yo no, es que me tuve que conectar en el teléfono, entonces no veo. Igual, aquí estamos. Mucho Aquí gusto. andamos, doctor. Aquí Ah, qué bueno. estamos todos. Hola, Esto. Chío, por aquí Hola. estamos. Ok, si me hacen favor de confirmarme si ya están viendo mi pantalla. Así es, Delia. Sí Sí, se ok. ve. Perfecto. Bueno, vamos a ir conversando hoy sobre partiendo de qué son o cuáles son los puntos que nosotros hemos identificado más importantes que separan de alguna manera de la sostenibilidad. Vamos a hablar de lo que es una evaluación organizacional y cómo digamos, partiendo de una evaluación podemos identificar cómo estamos y empezar a presionar o empezar a hacer cambios que nos permitan pues ser sostenibles. Partiendo de algo que ya hemos platicado con ustedes y que el tema de sostenibilidad pues no es tener fondos o no es únicamente un tema de fondos, definitivamente los fondos sirven porque es la base que nos sirve para todo lo demás, pero los fondos en una buena parte pues son consecuencia de una buena gestión, de una buena captación, de una buena utilización, en fin, de una serie de factores que nos llevan a esa sostenibilidad. ¿Y cuáles son entonces esos elementos que nos separan de la sostenibilidad? En muchas organizaciones, la escasa o poca gestión del conocimiento. Eh, Cuesta mucho generar conocimiento y resulta después con el tiempo que si no lo sistematizamos, pues se pierde y tenemos que volver otra vez a invertir tiempo y recursos en generar cosas, en generar metodologías, en generar experiencias previas, en evitar errores. Eh, Pasa muy comúnmente en las organizaciones que cuando uno está intercambiando algún tipo de experiencia, lo que pasa es que hemos tenido problemas en tales y tales y tales casos y resulta que siempre se da lo mismo en el proyecto. Y entonces a mí me gusta bromear y decir, bueno, nos gusta cantar la canción aquella de tropecé de nuevo con la misma piedra y tropecé con el mismo pie. O sea, nos pasa y nos sigue pasando en los demás proyectos y es una, o sea, es una experiencia que ya tenemos,
pero que no sistematizamos primero para prevenir y luego para tener una respuesta a determinadas situaciones. Eso implica desde la misma gestión con las comunidades, eso implica desde la misma conservación de los recursos, aprovechamiento de los recursos, en fin, una serie de situaciones que desde la escasa o poca gestión del conocimiento nos generan problemas. Eh, Poca gestión de procesos de movilización de recursos. Generalmente en las organizaciones eso se ve como responsabilidad de alguien, sea del director, sea de una persona encargada de la movilización de recursos, pero yo soy, y justo lo estábamos viendo hoy aquí con la organización con la que estamos trabajando, lo veíamos hoy, o sea, yo soy gerente de mi proyecto y resulta que yo tengo asignado fondos para 4 años. Entonces, suficiente carga de trabajo tengo con mi proyecto y suficiente tranquilidad tengo con mi proyecto de 4 años aprobado como para estar pensando y estarle aportando a la sostenibilidad organizacional. No es algo que me preocupe en este momento. El problema es que esos 4 años se pasan así y luego nos vemos a la puerta de situaciones en donde ya los fondos están terminando y en ese momento empezamos a ver qué hacemos y entonces ya se convierte en algo que hacemos contrarreloj y que hacemos con urgencia porque no lo hemos previsto, no lo hemos preparado, no lo hemos trabajado con tiempo. Eso me lleva a este otro tema que es de alguna manera la poca importancia que le damos estratégicamente al tema de sostenibilidad. Se habla de la sostenibilidad, sabemos la importancia de la sostenibilidad, pero el día a día nos consume, las dinámicas de ese día a día nos atrapan muchas veces y entonces, bueno, no, este mes ya no lo puedo hacer porque ya tengo agenda saturada, entonces movámoslo para el siguiente y movámoslo para el siguiente hasta que, insisto, ya llega a ser una emergencia y las cosas se ponen cuesta arriba. Em, Luego, insuficiente comunicación del quehacer organizacional. Muchas organizaciones y muchas áreas de comunicación de las organizaciones se quedan cortas en comunicar lo que la organización está logrando, lo que se está alcanzando, los logros, los impactos que se tienen. eh, y eso de alguna manera limita la proyección que tenemos como organización. La comunicación es, bueno, creo que es de más decirlo, pero todos sabemos que es sumamente importante, pero al externo nos ayuda a construir historia, reputación, imagen, y a que nos demos a conocer por las cosas que como organización hacemos, y no solo como parte de un informe que tenemos que entregarle al donante, no solo como una publicación en una red social para que tengamos muchos likes, sino que como algo estratégico que nos permita difundir lo que la organización está logrando y que eso permita contribuir a la credibilidad organizacional. Entonces, esa es una parte. Y luego, creo que es importante decirlo, en un mundo en donde la comunicación es tan fuerte y en donde continuamente estamos siendo bombardeados por comunicación, la estrategia en la comunicación, o sea, en la forma en que lanzamos ese mensaje de lo que estamos haciendo, de lo que estamos logrando, es vital también en todo proceso. Entonces, hay cada vez más expertos en el área de desarrollo, de programas, de proyectos de desarrollo, pero expertos en transmitir de manera humana lo que la organización está haciendo, sin por eso enfocarnos, digamos, en un componente que en algunos años atrás era tendencia, de decir, miren, pobres estas comunidades que estamos atendiendo y en vender lástima o en vender pobreza, sino en un foco
en lo que se está logrando, en los cambios que como organización estamos logrando y en los desafíos que como organización se están superando. Entonces, ese es otro elemento importante. Poco diálogo entre cooperantes y organizaciones. Culturalmente estamos acostumbrados a ver al donante como una figura superior, eh, a quien muchas veces no se le puede discutir, a quien muchas veces no se le puede contrariar, a quien hay que decirle que sí para mantener digamos, la condición y mantener los fondos que en su momento se tiene. Y entonces en esa dinámica muchas veces terminamos aceptando y terminamos haciendo cosas que incluso salen de la ideología de la organización, pero estamos acatando de manera sin poner nuestro punto de vista como organización por delante y tener más una colaboración de tú a tú con nuestros donantes eh, en la orientación que pueden llegar a tener las intervenciones. En las negociaciones que puedan significar, por ejemplo, un overhead, o sea, en una serie de elementos que también forman parte y terminan formando parte de la sostenibilidad. Luego, modelos poco funcionales de juntas directivas, eh, desde directivas que se involucran mucho y participan mucho, pero en ese involucramiento excesivo muchas veces también no dejan trabajar hasta la mayor parte de organizaciones con directivas que están colocadas porque sí, porque hay que tener una directiva, eh, pero sin sacarle el máximo provecho a esa estructura de gobernanza que implica un soporte, o que debería, mejor dicho, implicar un soporte para la organización, para tener soporte en los momentos precisos, para tener una voz externa que también ayude a comunicar, a captar, a obtener recursos para la organización, a encontrar espacios válidos para la organización. Y todo parte de alguna manera de que muchas veces por interés en la causa organizacional, eh, pues integramos una junta directiva, pero nadie forma a los directivos para ser directivos. Entonces, se convierte en un esquema muy tradicional en donde quien más se involucra es el presidente porque tiene que firmar papeles, pero no hay, insisto, un aprovechamiento al máximo de lo que cada miembro de la directiva podría estar haciendo o representando para la organización. Entonces, más que soporte, muchas veces las directivas tristemente se convierten en un estorbo para la organización, ya sea por muy poco involucramiento o por demasiado involucramiento. Este es otro de los elementos que terminan afectando la organización. Baja o nula gestión de riesgos. Eso es culturalmente a nivel de Latinoamérica hemos encontrado que la gran mayoría de organizaciones no hacen una adecuada gestión del riesgo. Se sabe que existen los riesgos, se prevé se habla que hay riesgos, pero no se actúa más en una forma de gestionar para decir, bueno, cuáles son los riesgos, qué probabilidad, qué impacto es lo que esperamos de los riesgos que se presentan y cómo podemos de alguna manera anticiparnos a eso. El otro día estábamos conversando y viene muy al caso de esto que les estoy mencionando, pues lo que pasó con USAID. Desde la propia participación de Trump a la presidencia ya empezaba a implicar un riesgo ya por la tendencia que se había tenido en un gobierno anterior. Pero cuando sucede este tipo de alertas,
muy comúnmente lo que hacemos es, bueno, esperemos, primero Dios no pasa, o primero Dios no sucede, o eso no nos puede llegar a afectar porque no pueden llegar a cerrar cooperación o no podría llegar a pasar esto. Entonces, de alguna manera nos atenemos a que el riesgo no se va a dar y esperamos hasta que el golpe se ha dado y entonces eso ya nos deja muy poca capacidad de respuesta. Y en términos generales, todo esto es decir, hay pocos controles y en una línea muy general reaccionamos más de lo que prevenimos. O sea, ya vamos sobre lo que ya sucedió antes que anticiparnos a determinadas situaciones que pueden poner en riesgo la sostenibilidad. Quisiera hacer una pequeña pausa aquí para preguntarles comentarios, preguntas, experiencias. Vamos a ver qué me cuentan. No, es más como, a mí me genera mucha inquietud este punto de los modelos poco funcionales de las juntas directivas. Tenemos personas voluntarias, por lo menos en nuestro caso en la Fundación Apoyar, pero son personas que tienen poco tiempo, pueden tener un buen perfil, pero realmente lo hacen más, pues es de una manera voluntaria. Entonces no sé hasta dónde, pues para exigir también cómo nos pueden ayudar a hacer temas de gestión, abrir puertas, que es lo que uno espera también de una junta directiva. Pero pues uno se da cuenta que vienen tal vez 2 o 3 veces, cada 2 o 3 meses a una reunión, pueden estar muy interesados por saber cómo va la organización y esto, pero de ahí a realmente hacer un trabajo, ellos dicen, no, para eso está el director, para eso también están los coordinadores de los proyectos, de las áreas, y ahí sí se me hace muy difícil cómo tener ese equilibrio. No sé qué experiencia tienen en otras organizaciones y que podamos tener un equilibrio entre ese voluntariado y esos otros niveles de gobernanza que realmente se requieren. Ok, gracias Edilberto. Realmente tú estás enfocando algo que es muy cierto. En algunos casos incluso es complejo em, aceptar o tener un sí como respuesta de alguien que queremos en nuestro directorio o en nuestra junta directiva y que nos dé el dulce sí. A veces hasta eso se puede complicar por la responsabilidad que eso puede implicar. Entonces, definitivamente es un desafío. Definitivamente las directivas pues tienen ese carácter voluntario y que tiene que existir algún tipo de interés por la causa que trabaja la organización para poderme yo entonces venir e involucrar en la junta directiva. Ahora, lo que hace falta muchas veces es una intención un poco más estratégica de aprovechar ese recurso que tenemos a nivel de directiva y moldear, digamos, un poco su trabajo. ¿Por qué es que no se involucran? Una parte es porque son voluntarios y porque cada quien tiene su vida fuera de la organización. O sea, no hay personas, o por lo menos no son todas, y podríamos decir que la mayoría, no son personas que están desocupadas viendo en qué invierten su tiempo y tienen la disponibilidad del tiempo del mundo. Entonces, ese es un primer desafío. Pero una siguiente línea es que no existen o que como organización no damos directrices de qué esperamos de esa directiva. Y entonces efectivamente se convierte, digamos, en un proceso en donde, ok, yo presto mi nombre para estar dentro de una directiva, llego ocasionalmente, me informo
y ahí terminó el esquema. Pero si intencionalmente la organización, primero hay que orientar un poquito los papeles de cada directivo, porque muchas veces no se sabe, o sea, por regla general, pues hay un presidente, hay un vicepresidente para sustituir al presidente, hay un secretario, hay un tesorero y de ahí, dependiendo de los requisitos, hay vocales. Pero ¿qué tiene que hacer un vicepresidente? ¿Qué tiene que hacer ligeramente tenemos claridad de lo que tiene que hacer el presidente y de lo que tiene que hacer el secretario, que es tomar las notas y de pronto a esa secretaría le huimos más porque se sabe que eso implica, digamos, algún tipo de trabajo. Pero entonces, si logramos una intencionalidad más en la directiva para decir, bueno, ¿qué esperamos de ese rol de directivo en soporte a la organización? Y ojo, que no tiene que ser ponerle tareas y asignarle trabajo, porque volvemos al tema de la voluntariedad y del tiempo. Pero sí implica, por ejemplo, necesitamos espacios para que la organización se pueda relacionar. Y entonces en esa línea de espacios hemos identificado que, por ejemplo, Juan Pérez puede ser miembro de la directiva, entonces, pero ya la invitación ya viene con una, no solo de representación, no solo de participación voluntaria, sino de empezar a proyectar espacios donde la organización pueda ser representada a través de esa persona. ¿Y qué necesitamos de la persona? Únicamente, pues, que nos abra puertas, dé el espacio para poder entrar, abrir y hablar, o que nos dé una referencia, una forma de ingresar a tal punto. Entonces, ahí estamos haciendo más intencional el papel de esa directiva. De todos, no puede ser que no estés necesitando representación o apertura de espacios. Puede ser que de alguna otra persona lo que requieras o intencionar a la directiva para que tenga un rol fiscalizador y para que también pueda dar fe de que la organización está haciendo bien las cosas. Bueno, pues ahí hay otro rol, hay otra función, hay otro tema que también se puede buscar a nivel de directivo. Pero entonces tiene que ser más intencional, tiene que ser más estratégico y no dejar la inercia, digamos, de la voluntariedad de las directivas en donde acepto, pero no sé qué es lo que tengo que hacer, a no ser participar en una reunión anual o en una reunión semestral, me entero y me voy. Si tú como organización no me pones tarea a mí como directivo, definitivamente no la voy a cumplir. Entonces creo que por ahí va la línea. Muchas gracias. Gracias a ti, Edilberto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? Y de acuerdo, Delia, con lo que menciona, pues todos los puntos que nos ha expuesto ahí, de alguna manera nos sentimos vacíos en cada uno de los puntos, en unos más que otros, y de repente visibiliza, ¿verdad? ¿Dónde tenemos esos vacíos? Lo que usted menciona de nuestras juntas directivas, sí, también nosotros de nuestro lado debemos de demandar también. Una vez que está definido el rol de una junta directiva, pero también es igual, aquel voluntario, cuando se ofrece como voluntario, también se compromete al quehacer, a lo que se está esperando de él. Igual, si es en la organización, ¿a qué se compromete? Y tener de nuestro lado definido qué es lo que esperamos y hasta dónde ese voluntariado por parte del miembro del Consejo Directivo está dispuesto. Entonces yo creo que lo que usted dice muy acertado es importantísimo, nosotros definir bien y, y comenzar quizás que cuando tenemos esos informes cada 3 meses, esos reportes de lo que hacemos, de alguna manera continuar. Cuando hay los pendientes o hay compromisos que se asumen ahí, estar recordando o darle seguimiento o alimentando dónde está aquel proyecto que inició, en qué etapa estamos y no esperar a los 3 meses para
para motivarlos también, para motivarlos que nosotros estamos conscientes de lo que tiene que ser el consejo directivo y de lo que es, y cómo ellos se pueden entusiasmar también, ¿no? Si no cada 3 meses se les está reportando, se les olvidó a los otros 3 meses. Cada quien tiene su agenda y todo, y volvemos a repetir. Y entonces, quizás en ese sentido ser más proactivos de nuestro lado. Y el tema que usted mencionaba con el poco diálogo entre cooperantes y organizaciones también es importantísimo. Nosotros eso lo hemos comentado mucho y tratamos de hacer en esa línea de definir esa cooperación también de acuerdo a lo que nosotros queremos, a las necesidades que vemos en las comunidades. No solo por así aceptar fondos, solo porque queremos los fondos, sino que realmente tienen un sentido, un fin que se alinea a nuestro quehacer institucional. Entonces, gracias. Vemos varias cosas. Me interesa mucho el tema de la gestión de riesgos. Yo creo que es un punto para nosotros muy importante y que quizás con el día a día uno no visibiliza, igual que la sostenibilidad, sino que va con el día a día, y cuando acordamos el tiempo se nos fue, y yo creo que esos son 2 puntos importantísimos a desarrollar y a considerar. Gracias, Telia. Gracias, Tatiana. Lo que estás mencionando me recuerda uno de los principios del voluntariado es que para que el voluntariado sea efectivo, tiene que haber un compromiso, justo lo que estabas mencionando. O sea, el hecho de que yo sea voluntaria, y esto estoy hablando de voluntariado en general, pero el hecho de que yo sea voluntaria no implica que yo voy a integrarme a una organización a hacer lo que yo quiera. Así es, así O sea, es. es decir, o sea, el hecho de que yo sea voluntaria es que tengo el compromiso de apoyar, pero bajo las dinámicas, las reglas, de la organización, y tan me pueden llamar la atención, tan me pueden sacar de la organización como voluntaria si yo no estoy cumpliendo el papel que me corresponde. Entonces, eso se traslada también al tema de las directivas. En todo hay un ganar-ganar. Claro. Un directivo puede estar ganando la satisfacción de apoyar a una determinada causa, puede estar buscando algún tipo de reconocimiento, pero en todo siempre es ganar, ganar. Y entonces dar esas directrices para que el trabajo del directivo sea más aprovechado, creo que es lo que muchas veces nos hace falta. Muchas gracias, Tatiana. Kenzie, adelante, por favor. Buenas tardes, mucho gusto. Kenzie Vázquez les saluda desde Honduras, la ESMO. Es importante el tema que se está abordando en esta tarde y de pronto aportar un poquito. Eh, Se tienen actividades y responsabilidades ya definidas, si bien es cierto, nuestros miembros de junta directiva realizan un trabajo extraordinario en los temas institucionales y ad honorem, ¿no? Sin un pago alguno, pero como instituciones de pronto también es importante poder realizar para empoderarles más jornadas con ellos directamente, ¿no? Que compartir resultados e impactos que están generando, reuniones más dinámicas. Es un tema más de empoderamiento hacia nuestros miembros de junta directiva, que ellos se sientan que son reconocidos y que son valorados en cada institución. Yo creo que de esta manera, implementando este tipo de estrategias, les vamos a empoderar y tendremos una participación más activa. Solamente. Gracias, Kenzie. Algo mencionaste que me hizo recordar esto también. Otro error que se comete muchas veces es involucrar a los directivos en reuniones eternas sin un rumbo definido. Entonces, a veces también el directivo se cansa de participar y dice, bueno, no, otra vez voy a una reunión de no sé cuántas horas sin un producto obtenido de esa reunión. Entonces, eso también tiene mucho que ver y esa parte se recae sobre la organización. O sea, al final de cuentas, la dinámica de una directiva la dicta la propia organización. Entonces, eso creo que también tenemos que ir tomando en cuenta. Ahora, estos elementos, quiero abordar un par de ideas
que son pues los puntos centrales de la clase de hoy. Y es que dentro de todo esto que afecta el tema de la sostenibilidad, muchas veces descuidamos o no le damos importancia a una parada estratégica que como organización nos diga cómo estamos, qué estamos haciendo bien y en dónde nos hace falta apretar un poquito y mejorar nuestros temas, nuestra gestión, nuestras prácticas, en fin. Hacer una evaluación integral de la organización es un proceso totalmente saludable porque nos da un punto de partida para decir en dónde estamos eh, en temas de sostenibilidad, pero también en temas que se relacionan con la sostenibilidad, aunque no necesariamente tengan esa etiqueta de sostenibilidad. En nuestras organizaciones estamos muy acostumbrados a las líneas base, ¿no? O sea, arrancamos un proyecto, pero tenemos una línea base porque la línea base nos da el punto de partida para decir, bueno, mejoramos, incrementamos, hicimos, logramos, alcanzamos en función a un punto de comparación. Pero como organización muchas veces no tenemos ese punto base o esa línea base de decir, bueno, ¿cómo estamos? Tenemos nociones, tenemos percepciones de cómo estamos, pero no tenemos una certeza eh, que nos diga cómo la organización se está desempeñando. Si tiene 100 puntos, si tiene 40, si tiene 25, no importa que tenga 15, pero que lo sepa y que a partir de ahí pueda mejorar. Entonces, una evaluación organizacional busca comprender la eficacia y eficiencia de las acciones que se tienen. Es un proceso de medición de las operaciones de la organización e implica una recopilación de datos que me permitan garantizar esa línea base, ese punto base del cual yo necesito partir para mejorar la condición organizacional. Y entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito evaluar? ¿Qué áreas necesito evaluar? Un primer bloque sumamente importante, pues son los cumplimientos de las leyes, obligaciones legales de constitución y operación. O sea, es un punto primordial saber si al momento de la constitución se cumplieron todos los elementos y seguimos cumpliendo, si hay riesgos por ahí que en algún momento nos puedan significar problemas a nivel organizacional. ¿Cómo está nuestra visión estratégica? O sea, sabemos a dónde vamos. Hace algunos meses alguien nos decía, bueno, miren, el punto es identificar si quiero crecer y hasta dónde quiero crecer. O sea, si no me respondo esas preguntas tan básicas, puede ser que yo esté navegando como organización y me deje llevar por las tendencias o me deje llevar por una serie de elementos y que pierda totalmente la brújula de hacia dónde quiero llegar como organización, cuánto quiero crecer como organización y obviamente pues qué tan lejos estoy de esa visión que me estoy fijando como estrategia. La gobernanza y la dirección, que lo hemos estado hablando, o sea, cómo está esa estructura de gobernanza, cómo está funcionando, qué tanto se está aprovechando, esos son elementos importantes. La gestión organizativa, miren, nosotros nos hemos encontrado cada complejidad en un organigrama. De hecho, hoy en la mañana estuvimos trabajando en una estructura organizativa. La gran mayoría de veces los organigramas están desactualizados, la gran mayoría. Y a veces nos complicamos la existencia con estructuras y con elementos dentro de una estructura que hacen muy compleja la operación de la organización, que nos llegan a confundir a nivel de organización y que generamos una gran cantidad de riesgos a nivel de esas estructuras un poco confusas que manejamos a nivel organizacional. Eh,
Entonces, implica analizar, ver si está siendo ágil esa estructura y también ver si de alguna manera esas estructuras nos, nos están haciendo incurrir en riesgos innecesarios a nivel de organización. Em, Muchas veces nos inventamos niveles y niveles y está la gerencia, la subgerencia, la gerencia junior, la gerencia senior. Tenemos 20.000 niveles y todo tiene que ver no solo con el nivel dentro de la organización, sino con escalas salariales, sino con una serie de elementos que tendrían que estar en coordinación, pero la complejizamos de tal manera que también esas estructuras muchas veces entorpecen la implementación de las actividades de la organización. Luego, finanzas y contabilidad. eh, Generalmente estas áreas son las que más se llegan a analizar dentro de las organizaciones como parte de las famosas auditorías, pero también hay que analizarlas no solo desde un punto de vista que se busque auditar, sino también eficientar y hacer las cosas más ágiles, ¿no? Luego se fue de una vez ahí la parte de gestión del talento humano, que es otra área que nos genera muchas veces dolores de cabeza, pero donde tenemos una serie de elementos que pueden mejorarse. Procesos de inducción, procesos de evaluaciones del desempeño, motivación, temas de comunicación interna, o sea, hay una serie de elementos ahí alrededor de la gestión del talento humano que también hacen su parte en todo este proceso. Em, Gestión del conocimiento, pues ya lo mencionaba hace un ratito, el tema es importante porque pues, nos permite ir buscando o ir generando conocimiento a nivel institucional que es utilizado y que puede ser utilizado no solo para historia de la organización, sino que en muchos casos también hasta como mecanismos para poder generar fondos a través de metodologías, a través de recetas que la organización tiene de cómo hacer bien determinado tipo de cosas. Entonces también es una forma de generar sostenibilidad, la movilización de recursos, que también ya hablábamos un poquito, y muy importante cómo están nuestras intervenciones, o sea, cuáles las áreas fuertes y débiles de nuestras intervenciones, porque eso también, o sea, al final de cuentas, lo que nos va a posicionar como organizaciones son nuestras intervenciones. Entonces, ¿dónde somos fuertes? ¿En dónde nos hace falta mejorar? Todo este tipo de elementos son importantes en el momento de una evaluación. Quiero hacer aquí otra pequeña pausa mientras comparto por acá. Estamos. Bienvenido, Juan Manuel. Buena tarde. Gracias, Elia. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles. Hola, Juan Manuel. Hola, Chico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Lograste entrar al final? Ya, muchas gracias, estoy dentro. Aquí saludando desde Honduras. Sí, así me contaron. Así es. Así es. Disculpen la curiosidad, es que escucho que están en Honduras, en Tela, en esta tierra bella. ¿Está en algún evento o algo, Juan Manuel? Fíjate, Tatiana, que estamos con una organización de acá de Honduras, con Heifer International, eh, que Ujú. son clientes nuestros desde hace unos 16 años. Eh, entonces casi siempre cuando quieren ellos certificar a sus equipos en gerencia de proyectos, nos llaman para que los certifiquemos nosotros. Entonces estuvimos toda la semana capacitando y certificando a sus equipos en Comayagua
y hoy ya trabajamos en la oficina de ellos acá en temas de gestión estratégica, planificación estratégica, que estamos también trabajando el plan estratégico de ellos y el plan de sostenibilidad. Entonces, ya mañana volamos a Guatemala. Qué bonito. Así Pues es. bienvenidos y que Dios los acompañe mañana. Muchísimas gracias, Tatiana, qué amable. Hoy les oímos más cerca a todos los de Honduras. ¿O qué? Sí, ahora sí los oímos muy cerca. Bueno, si no hay comentarios, dejarles un poquito digamos, de la dinámica de los procesos evaluativos, eh, que creo que es importante considerarlos en este camino de la sostenibilidad. Entonces, también hay que estar conscientes de que hacer un proceso evaluativo pues conlleva sus desafíos y tiene, pues, o sea, es parte, digamos, de una estrategia de gestión que pues tenemos que analizar antes de desarrollar. Y lo primero que tenemos que pensar al momento de hacer un diagnóstico, una evaluación es antes que nada, pues reconocer que necesitamos mejorar. O sea, no importa que seamos la organización muy fuerte, con no sé cuántos años de funcionamiento, con muchísima experiencia, podemos ser referentes en las áreas de trabajo que tenemos, pero con toda garantía y con absoluta seguridad, siempre hay cosas que mejorar. Entonces, lo primero es reconocer una necesidad de mejora y partir con esa necesidad de conocer esa base de la cual vamos a partir. Luego, es un proceso que requiere mucha comunicación interna. Yo no sé qué nos pasa con las evaluaciones, pero oímos evaluación y a todos se nos transforma el mundo porque se nos vienen mil ideas bueno, ¿y por qué van a hacer la evaluación? ¿Y será que yo estoy cometiendo errores? ¿Y será que yo estoy en riesgo? ¿Y será que mi puesto está... híjole, o sea, es una nube de ideas las que surgen a través de un proceso de evaluación. Entonces hay que hacer mucha comunicación y ser muy transparente de un proceso que se quiere hacer como organización con el fin de mejorar desde la dirección hasta los niveles jerárquicos más bajitos. Entonces, mm, ahí el papel de la comunicación tiene mucha importancia. Y obviamente, pues hay que asignar recursos, tiempo, agendas, fondos, lo que sea necesario para desarrollar esos procesos de evaluación. Pero no solo los desafíos, pues no están solo en el momento del arranque, sino durante la evaluación también. En primer lugar, si vamos a hacer un esfuerzo de evaluar, pues tenemos que priorizar esa evaluación en el tiempo. Siempre van a haber compromisos, siempre van a haber cada proyecto, cada intervención, cada dinámica, pues tiene pues, sus propias prioridades, pero hay necesidad de hacer el espacio en el tiempo para poder, yo lo comparo mucho con una parada estratégica, o sea, con un decir, bueno, ya tenemos tantos años de operar y ahora es momento de darle un regalo a la organización, identificando sus fuerzas y sus debilidades para dar un salto y crecer y tener un enfoque de mejora continua. Otro punto sumamente importante es el reconocer las vulnerabilidades. La vez pasada nos topamos con una organización que al momento de hacer una conversación así muy, muy coloquial, nos decía, miren, nosotros podemos tener cualquier debilidad, pero planificación estratégica tenemos un excelente plan estratégico y ahí sí no nos pueden decir nada, o sea, en todo lo demás lo que quieran, pero la planificación estratégica es nuestra mejor carta de recomendación. Y al momento de hacer la evaluación, el plan estratégico tenía muchas debilidades. Contando con Juan Manuel, se acuerda de la cantidad, pero era una cosa exagerada de indicadores que necesitaba todo un ejército de monitoreo para poder hacer la medición eran como 300 indicadores o una cosa así de exagerada. Era un plan sumamente confuso
282 indicadores. Era un plan sumamente confuso y que les quitaba muchísimo tiempo en procesos de medición y en tratar de comprender una serie de elementos del plan. Entonces, a veces, en el área en la que nos creemos fuertes, hay cosas que tenemos que mejorar. Y tiene que haber una actitud organizacional a reconocer cuando las cosas definitivamente no están bien, aunque nosotros creamos que es la parte más bonita y la parte más fuerte de la organización. A veces nuestras fortalezas no están donde nosotros creemos. Por eso el tema de evaluar, ¿no? Para tener un resultado. Y luego, una apertura a la innovación, estar dispuesto a hacer cambios y a estar dispuesto a reconocer que de pronto pues hay formas diferentes de hacer las cosas y que podemos, o que mejor dicho, necesitamos cambiar para lograr esas mejoras. A nosotros nos gusta mucho contar anécdotas, pero es a través de esas anécdotas que damos a conocer pues, lo que hemos vivido a nivel organizaciones. La vez pasada estábamos trabajando con una organización a la que se le hizo un diagnóstico y la directora aceptaba todo, o sea, aceptaba las debilidades, aceptaba que estaban fallando en X o Y, pero al momento de hablarle de cambios, Dios, era imposible pensar en cambios. Y para todo cambio tenía una justificación. Entonces, o sea, realmente, si yo no quiero cambiar y quiero seguir haciendo las cosas de la misma forma, pues las evaluaciones pierden sentido. O sea, tiene que haber una disposición de cambio. Eh, Aún después de haber terminado la evaluación, también hay desafíos. Si yo, insisto, si no voy a cambiar, y para cambiar necesito hacer un plan de acción de cuáles son los elementos prioritarios que voy a empezar a mejorar, eh, si no pienso actuar, es mejor no hacer. Ese es un punto clave en todo este proceso. Entonces, si quiero cambiar, tengo que tener un plan de acción para empezar a hacer y a introducir cambios. Obviamente, como cualquier plan, si voy a engavetar ese plan, no me va a servir absolutamente de nada. O sea, tengo que empezar a implementar y tener una cultura de mejora continua que me permita pues eh, ir cambiando, ir mejorando, irlo haciendo. También tuvimos el caso de una organización que nos dijo, miren, nosotros estamos en un proceso de adaptación y de cambio y hemos definido un periodo de tanto tiempo para esa adaptación y ese cambio. Eso es muy poco común que se encuentre, pero eso es aplaudible porque es dedicar el tiempo a crecer organizacionalmente. Y eso es, para temas de sostenibilidad, es muy importante. Quisiera hacer aquí una pausa para ver si hay comentarios, si hay preguntas. ¿Alguno de ustedes ha hecho este esfuerzo de evaluar qué han encontrado? ¿Han hecho algún análisis, tal vez no evaluación completa, pero algún análisis de sus áreas, de sus procesos, de sus acciones, que les dé pues alguna pauta de mejora? ¿Cómo lo han visto ustedes? En nuestro caso, Delia, eh, sí, no hemos hecho una evaluación así, para nada. Hemos hecho más bien como recorrido de dónde estamos y lo que queremos hacer. Y no hemos llegado como más allá de la intención, sino que solo pequeños pasos. Eh, lo que usted mencionaba, el hecho de priorizar tiempo. El gran problema siempre es que no tenemos tiempo. Entonces comenzamos una conversación
y nos entusiasmamos en el momento de lo que vamos a hacer, pero después ya se nos fue. Con el día a día y otros compromisos y otras cosas de agenda que hay que... Entonces, yo creo que ese es un punto toral para previo a una evaluación, el priorizar el tiempo para eso. Y el otro punto que yo creo que no es fácil es el reconocimiento, ¿verdad? De dónde tenemos esas necesidades. Yo creo que eso es bien complicado y más todavía cuando usted se abre a un grupo de expertos que usted requiere quizás para hacer no la evaluación, sino que un plan estratégico o el fortalecimiento institucional, hasta dónde atreverse a reconocer, ¿verdad? Esos vacíos. Entonces yo creo que inicialmente es tomarse el tiempo de hacer ese diagnóstico interno y después con el apoyo dirigido de una persona que puede guiar el proceso con un ojo objetivo, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el gran reto. Ese es el gran reto, pero que, como usted bien dice, es una necesidad y tener esa apertura también al cambio, a la innovación y más en estos tiempos que estamos en la era digital y que todo vuela y que tenemos que adaptarnos sí o sí. Entonces yo creo que todo es como para ayer y centrar y priorizar en ese momento. Me encanta eso de esa organización que hizo ese espacio para hacer ese proceso. Yo creo que es válido y que sería algo ideal, ¿verdad? Gracias. Excelente. Gracias, Tatiana, excelente. Me gustó mucho el comentario porque hay dos puntos clave en eso que estás mencionando. El tiempo y la actitud para enfrentarse a un proceso. A mí siempre me gusta hacer la analogía es como personas, necesitaríamos hacernos chequeos seguidos para ver nuestro estado de salud. Esa es básicamente la analogía que hago. Pero no lo hacemos porque no nos gusta, porque en el día a día estamos corre y corre, porque no Sí. tenemos tiempo, porque esto, porque aquello, porque más allá. Lo hacemos el día que por cualquier razón nuestro sistema dejó de funcionar Sí, y nos así es, dejó así medio, así es. nos dejó así medio torcidos. Sí, Y entonces tenemos que salir de emergencia con el médico porque las cosas están mal y no estamos funcionando para nada bien. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico, pero ya lo tenemos que hacer contrarreloj en una sí, emergencia en donde sí, las cosas definitivamente se nos van a complicar. Y sí. ojo, porque en ese diagnóstico seguramente nos van a decir que tenemos que cambiar ciertas Así es, costumbres, así es. ciertas prácticas, ciertas cosas en nuestra forma de vida que de pronto no nos va a gustar, pero que al Así final es. tenemos que reconocer que es necesario para mejorar. Entonces, esa analogía a mí me gusta mucho porque es la realidad de nuestras organizaciones. De acuerdo. Nunca tenemos tiempo hasta que hay algo que quiebra el tema organizacional y nos hace buscarlo por emergencia. Así es. Juan Manuel, adelante. Gracias, Delia. Yo creo que es un tema muy Juan interesante Manuel, el pensar en la evaluación. Juan Manuel. Y, ¿sí? ¿Puedes subir un poquito tu volumen? Que yo te Claro. escucho un poco bajo. Ok. A ver. ¿Se oye mejor ahí? Sí, un poquito ¿Sí? mejor. Ok. Sí, yo escucho bien. Perfecto. Yo les decía que es muy interesante enlazar ese tema de la evaluación organizacional con la sostenibilidad porque eh, hoy precisamente en la mañana teníamos un webinar con una organización que tiene un proyecto multinacional. Hay gente de Honduras, de Colombia, de Argentina, de México, de Guatemala, como de 8 o 9 países. Pues finalmente me invitaron a formar parte del panel de expositores en el tema de sostenibilidad y caíamos a lo importante realmente que es una evaluación organizacional para poder medir nuestra sostenibilidad organizacional en el momento en el que estamos bien. O sea, el mejor momento para evaluarnos y el mejor momento para analizarnos es cuando estamos bien.
el mejor momento para comenzar a captar recursos es cuando estamos bien, no cuando tenemos el agua al cuello ya y estamos esperando un milagro. Pero ahora es interesantísimo este concepto porque, bueno, con el tiempo nosotros nos hemos ido convirtiendo para algunas organizaciones financiadoras en los ojos, digamos, de las organizaciones como para decir, bueno, si tú vas, haces la evaluación y nos dices, hay tres chances. Primer chance, podemos seguir apoyando a esta organización sin problema. Segundo, podemos apoyarla siempre y cuando esta organización mejore en tal o cual cosa. O tercero, cuídense, esta organización ya no se le puede seguir apoyando. ¿Y qué es lo que pasa ahí? También los financiadores están tratando de cuidar hoy su inversión. O sea, quiero que si mi inversión cae en una organización, efectivamente funcione, efectivamente sea bien administrada, efectivamente llegue bien a los públicos beneficiarios, a los públicos que atiendo, y por lo mismo quiero sentirme tranquilo. Y eso es lo que han hecho actualmente. Y de esa evaluación surgen varias cosas, pues, o sea, acabamos de regresar de una evaluación, no, de una planificación estratégica como resultado de una evaluación en el sur del Brasil y nos fuimos a dar cuenta que la organización tiene 50 años, va para 60 años, 59 años sin un plan estratégico. Y no sabían qué era eso, así, no sabían qué era eso. Hicimos el plan estratégico y ahora están felices con el plan estratégico porque dicen, somos la única de 14 organizaciones que hay en la ciudad que tiene un plan estratégico y curiosamente un financiador les dijo, dame tu plan estratégico. ¿Sí? Entonces ahora van con su plan estratégico casi que presumiéndolo. Pero muchas veces la evaluación es lo que nos surge, lo que nos hace surgir esto. ¿Por qué razón? Uno, en la evaluación voy a ver si efectivamente sigo dando respuesta a la necesidad y la necesidad aún es vigente y tengo equipo para hacerlo. Segundo, si estoy dando respuesta a una necesidad que ya no es vigente. Tercero, si estoy dando respuesta a una necesidad vigente, pero mi equipo ya no es suficiente para dar esa respuesta o no tiene las capacidades, ¿sí? O cuarto, ni estoy dando respuesta a una necesidad vigente, ni mi equipo es suficiente para hacerlo, ¿sí? Y eso me hace cambiar mis tendencias o cambiar el camino, cambiar mi planificación y todas las cosas. O sigo dando respuesta, como lo hemos identificado en varias organizaciones, sigo dando respuesta en un lugar en donde ya otras 15 organizaciones están metidas intentando dar la respuesta a la misma necesidad. Entonces puedo cambiar mis tendencias o puedo cambiar mi planificación. Pero es importantísimo. Y recuerden que eso nos ayuda a fortalecer dos tipos de sostenibilidad. Sostenibilidad organizacional, o sea, la capacidad de la organización de mantenerse en el tiempo, y sostenibilidad de mis proyectos, la capacidad de mi organización de entregar los proyectos a mis beneficiarios para que sigan y pueda crear impacto. Gracias, Eli. Ok, Juan, gracias. Precisamente entonces en esta línea que estaba mencionando ahorita Juan Manuel, pues platicar un poco, ¿me confirman si ya se ve mi pantalla? Así es. Ok. ¿Cómo se relaciona entonces todo esto de las evaluaciones con la sostenibilidad de la organización? Que es el tema que nos interesa, hablar de sostenibilidad. Bueno, las evaluaciones son clave para asegurar que las organizaciones alcanzan sus objetivos y que tienen un impacto positivo en las comunidades, o sea, que están logrando lo que como organización se han planteado. Eh, las evaluaciones son parte de un sistema inmunitario de la organización, o sea, algo que les permite defenderse o autodefenderse antes de que una situación o problema pues, pueda ser tan grande que absorba a la organización. Y también actúan como una brújula para decir, bueno, por dónde tendríamos que seguir, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. Y para que una organización logre sostenibilidad es clave saber en dónde estamos, qué tan lejos estamos de esa sostenibilidad o qué tan cerca estamos de alcanzarla. Pero tenemos que tener una base, un punto de partida, algo con lo que podamos trabajar. Em, y bueno, esto es un poquito una motivación para decir, bueno,
La sostenibilidad no se trata de cuánto dura la organización, sino de cómo logra evolucionar para seguir siendo relevante y mantener su servicio y sus beneficios a quien lo necesite, sea cual sea ese tipo de necesidad. Entonces, ese mantener la relevancia, la importancia del trabajo de la organización es clave en todo este proceso. E insisto, esa base que nos da la evaluación ya nos permite decir, bueno, manos a la obra, dónde estamos y qué necesitamos hacer, qué cambios necesitamos hacer para lograr llegar a donde queremos. Dentro de todo esto, empezamos hablando hoy de la evaluación porque ahora les quiero presentar un esquema. eh, si ustedes vieron la agenda del día de hoy, vamos a hablar sobre eh, el árbol de la vida, de la sostenibilidad. O sea, bueno, algunas bases para decir, bueno, cómo funciona todo este tema de la sostenibilidad. Y es precisamente pues a lo que vamos a ver en un momento. Pero eh, siguiendo la dinámica que arrancamos el viernes pasado, pues vamos a dar 5 minutos para un cafecito, 5 minutos para atender ahí lo que tengamos en puerta y nos reconectamos entonces, son la hora con 7, nos vemos entonces a la hora con 12, ¿ok? Bien, se fueron los 5 minutos. Estos 5 minutos que damos entre sesión y sesión son los más rápidos del mundo. Parece que me acabo de despedir y ya estamos de nuevo por acá. De vuelta a Oh, todos. sí. 30 segundos en un semáforo se hacen eternos, pero 5 minutos aquí se van volando. Ok, entonces, les decía, vamos a continuar con este enfoque que nos habla sobre el árbol de la vida, o yo podría decirle de pronto el árbol de la sostenibilidad, pues que se basa en algo muy, muy sencillo, ¿no? En algo muy sencillo. Si tenemos, al ver esta imagen del árbol, em, si trato de asociar esta imagen del árbol con el tema de sostenibilidad, ¿qué sería lo primero que a ustedes les viene a la mente? Que tiene unas raíces profundas. Que hay raíces profundas, ajá. Que es un árbol frondoso. Perdón, vamos a ver, voy primero con Mireia. ¿Me Que es decías? sí, es un árbol frondoso y verde. Es un árbol frondoso y verde. Julia, por favor. Está aislado, no está solito, ahí no tiene ninguna simbiosis con nadie más. Ok, interesante el punto de vista. Felipe, creo que es. Y, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Perdón. Por ejemplo, para mí lo que es clarísimo es que las raíces son tan grandes como las ramas. Es comparable el tamaño que está debajo del suelo que el que está en la superficie. Excelente. Muy, muy buena observación. Gracias, Felipe. Y bueno, realmente eso es a lo que nos llama la idea. Voy a aislar un poquito el comentario de Julio que me llamó muchísimo la atención, pero cuando hablamos en temas de sostenibilidad, tenemos que pensar que lo importante es construir esas raíces, ¿no? Esas bases. ¿Por qué? Porque en la medida en que esas raíces son fuertes, un viento o cualquier situación del contexto puede que nos afecte, puede que nos bote algunas hojitas de por ahí, pero no va a botar el árbol.
Pero si las raíces no son lo suficientemente sólidas, no son lo suficientemente fuertes, entonces vamos a tener problemas mucho más importantes hasta que podamos incluso llegar a perder el árbol. Entonces, me encantó lo que decía Felipe, o sea, así como son las raíces, así son los frutos. Si las raíces son fuertes, entonces en consecuencia podemos obtener o podemos pensar que los frutos también son fuertes y son suficientes y están llegando constantemente porque el sistema es sólido y es fuerte. Eh, y el comentario de Julia, que viene un poco de romper un poco la perspectiva y decir, bueno, el árbol está solo. O sea, al final de cuentas, sin importar el contexto, la sostenibilidad es de la organización. O sea, es claro, para lograr esa sostenibilidad necesita aliados, se debe a un grupo de beneficiarios, eh, todo lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, la organización eso no es sostenible y si no es sostenible, quien muere es la organización. Los beneficiarios van a seguir, las necesidades van a seguir, los fondos van a seguir, los aliados van a seguir, pero quien muere es la organización. O sea, para efectos de sostenibilidad, ¿estás o no estás? ¿Te puedes mantener siendo relevante? Y si no, desapareces. Y en ese análisis, pues la organización es quien va a lograr o no va a lograr ser sostenible en el tiempo. Entonces, bajo esos argumentos y bajo ese modelo, pues en dónde están esas bases o en dónde están esos cimientos de la sostenibilidad. Principalmente con un sistema sólido de gestión financiera, o sea, un adecuado uso de los recursos. Aquí, y por eso quise tocar antes el tema de evaluación, porque para que ese sistema sea sólido, lo que les decía antes, tenemos que partir de conocer cómo estamos, qué tenemos que fortalecer, etcétera, etcétera. Entonces ahí la evaluación juega un papel muy importante, pero ya la abordamos, entonces ya no voy a hablar más del tema de evaluación. Eh, el tronco, el tronco de este esquema que presentamos como el árbol de la vida es la estrategia de financiamiento. Evidentemente, como parte de todos estos esfuerzos, tenemos que pensar en cómo captar fondos. Porque podemos ser excelentes administradores de un recurso que tenemos y que hemos tenido por años, pero tenemos que renovar esos recursos, si no esa fuente tarde o temprano puede acabar y cómo vamos a seguir siendo sostenibles. La organización esta que Juan Manuel les mencionaba de los 50 años ha estado durante todo ese tiempo sostenida en un 70-80% por un donante. Eh, pero las cosas cambian, las dinámicas cambian y ese donante ya ha dicho, bueno, ya estuve 50 años, no garantizo estar otros 50. Entonces ustedes tienen que volar por sus propios medios. Entonces necesitamos hacer esa estrategia de financiamiento para que, si bien es cierto, tenemos ese sistema sólido fuerte, eso nos debe servir de garantía para manejar más fondos, no para quedarnos con los que tenemos, sino para captar más fuentes de financiamiento. Y alrededor de este tronco que vemos aquí y de esa estrategia de financiamiento, pues hay políticas, política de ingresos, política de reservas, política de ética, política de costos, planes de acción, o sea, toda una serie de elementos que nos ayudan a fortalecer y a crear esa estrategia de financiamiento. ¿Por qué enfatizamos en estas políticas que ustedes están viendo? Las reservas organizacionales son una forma clave para que la organización pueda sobrevivir tiempos difíciles.
una vez más, no importa cuántos años tengamos, no importa qué tan fuertes seamos, organizacionalmente hablando, siempre vamos a estar sujetos a crisis y crisis que nos pueden pegar un poco, pero crisis que nos pueden desestabilizar. Y en la medida en que una organización se ocupa de alimentar sus reservas, esas reservas le van a ayudar en esos momentos de crisis. Dicho de otra forma, las reservas de una organización son la diferencia entre las organizaciones que lograron sobrevivir crisis como las del COVID y las que cerraron. El tema de reservas es la diferencia entre organizaciones que lograron continuar cuando USAID cerró y quienes tuvieron que cerrar y desaparecer. Entonces, alimentar las reservas organizacionales, tener una política de reservas, porque en todo este tema de la sostenibilidad es muy importante lo que ingresa, pero también es importante cómo lo gestionamos y cómo lo cuidamos. Porque si en la medida en la que ingresa sale y no tenemos, digamos, un cuidado, un ahorro institucional, pues también eso puede pesarle a la organización. Entonces yo puedo tener reservas, pero tengo que tener una política que oriente cómo voy a usar esas reservas, para qué las puedo usar y para qué no. ¿Qué es válido dentro de esas reservas? Si no, en determinado momento me puedo emocionar con que tengo un fondo de reservas grande y lo voy a destinar para, qué sé yo, para cubrir cualquier cosa o para inversiones o para, no sé, para cosas que puedan poner en riesgo a la organización. Eh, hace algunos años nos tocó conocer la experiencia de una organización que dolió su experiencia, porque era una organización que había logrado hacer pues una buena cantidad de reservas y de pronto por un riesgo mal gestionado con su personal, recibió una demanda y tuvo que pagar un platal en tema de compensación laboral que tuvo que salir de las reservas. Lo bueno, había dinero para hacerlo. Lo malo, pues, por un tema no gestionado, un riesgo no gestionado, pues, tuvo que desembolsar parte de esas reservas para hacer ese pago. Entonces, insisto, es importante lo que ingresa, pero también es importante en qué medida cuidamos los egresos, en qué medida no corremos riesgos innecesarios que puedan afectar a la organización. Eso en la línea de la política de reservas. En la línea de la política de ética, eh, si yo les pregunto, ¿ustedes tienen claridad de qué tipo de fuentes de financiamiento reciben fondos y de qué tipo no y por qué? Cuál es su respuesta? ¿Hay alguien de que ustedes no recibirían fondos? ¿Los escucho o los leo? Bueno, antes de recibir fondos, igual nosotros verificamos la fuente. No hemos tenido hasta el día de hoy que cuestionar esos fondos porque generalmente pues han sido organismos internacionales, pero igual, cuando han sido donantes individuales, es gente pues que conocemos, que se conoce y que sabemos el destino de los fondos, pero igual, sí sabemos que nosotros aquí recibimos cursos sobre el tema del lavado de activos y todo eso, que tenemos que tener claridad también de dónde provienen los fondos. Entonces, indistintamente podemos decir, ese donante es bueno y todo lo conocemos, pero a profundidad no. Entonces, siempre tenemos nosotros esa formación que sí hemos recibido a la hora de recibir ese tipo de fondos que no se ha dado. Generalmente ha sido pues con la cooperación internacional y las donaciones pues de familiares y gente amigas de la fundación, pero hasta ahí. Pero sí tenemos conocimiento y sabemos que hay que hacer una investigación a ese nivel de darse el caso.
Correcto. Y es que también ahí van, todo va como entrelazado y como amarrado, porque mencionabas el tema del lavado y de, en fin, en algún momento hasta la imagen y la reputación organizacional se puede poner en juego si no tenemos el cuidado de saber de dónde provienen los fondos que nos están aportando. Hay otro tipo de organizaciones que, digamos, tienen una claridad en cuanto, por ejemplo, la vez pasada estábamos trabajando con una organización que atendía niños en situación de vulnerabilidad, y ellos decían, miren, las principales vulnerabilidades que vemos en los niños están ocasionados por padres alcohólicos. Y la vez pasada llegó a tocarnos la puerta una empresa licorera a darnos un fondo. No podemos recibir ese dinero, o sea, no es dinero de lavado, no es De comercio acuerdo, tal y cual, pero no podemos recibir dinero de ellos porque claro, ellos son la causa que así es, ocasiona toda la problemática que estamos viendo en la niñez. de Entonces, acuerdo. es totalmente válido y es totalmente razonable que la posición de la organización sea esa. Ahora, el problema es si no lo tienes como una política, alguien podría decir, bueno, pues que resarzan algo de lo que hacen y sí, pues les recibimos los fondos a las licoreras y demás, no importa. O sea, Así es, ¿sí? tiene que existir, digamos, y ese es el tema en la importancia de esta política. Julia, por favor, adelante. Sí, Delia, nosotros, por ejemplo, en la una política por ahora se viene, pero por ahora una política escrita no tenemos. Lo que sí es que cuando tenemos nuevos donantes o nuevas propuestas o nuevas fuentes de financiación, dentro del consejo directivo, obviamente eso se pone a consideración y como que entre todas decidimos. Pero escrita no tenemos, consideramos que es importante hacerlo porque, claro, la visión que tiene ahora el consejo directivo es una por las personas que lo integramos. Si dentro de 5 años cambiamos, la idea es que la visión de la fundación o esa ética que tiene la fundación con la percepción de recursos no cambie, porque cambia entonces toda la visión que puede tener el exterior de lo que y con quién sí trabajamos y con quién no trabajamos. Entonces, bueno, pues tenerlo escrito es súper importante para eso. Y también, bueno, como también frente a las comunidades, pues nosotras tenemos una legitimidad muy alta porque la gente sabe y las comunidades saben con quién trabajamos, de dónde vienen los recursos, es muy claro para ellas. En el momento en el que a lo mejor entramos, por ejemplo, a trabajar con el sector público, eso empieza a ser un poco controversial. Entonces también eso a lo mejor no entra dentro de estas políticas de ética, pero sí es importante como tenerlo en mente cuando se trabaja con entidades públicas, en este caso, de Colombia, por ejemplo. Excelente, sí. Sí, y Julia ahí menciona algo que es clave en esto que les comparto. ¿Cuál es el sentir organizacional? O sea, es claro que nadie va a recibir, por ejemplo, de fondos de lavado, pero hay otras consideraciones y otras características que hacen necesaria pues esa política. Y luego pues tenemos la política de ingresos, la política de costos, que pues eso son políticas, es sinónimo de guía. O sea, por ejemplo, en el tema de costos, eh, hay personal que, por ejemplo, del área contable, pero ese personal del área contable le está prestando servicios a los diferentes proyectos. Si yo dejo a esa persona del área contable como un costo administrativo, eso me carga el tema de costos de una forma. Pero si yo diluyo a esa persona contable dentro de los diferentes proyectos a los que le está sirviendo, me estoy ayudando con la parte de costos de la organización. Entonces, las políticas son guías que me van a orientar en determinados casos para, insisto, hacer un mejor uso de los recursos, eh, aprovechar los ingresos, aprovechar el tema de costos, en esa medida de buscar siempre la línea de la sostenibilidad. Y bueno, de ahí también se menciona un plan de acción de partes interesadas, porque mucho de lo que hacemos lo hacemos en alianzas o en consorcios, entonces también ahí tiene que ver
esa parte. Em, Ahora, Mireia decía al principio, bueno, yo veo que hay muchos frutos y verdes. Ok, entonces, ¿qué vemos en esta parte del árbol? Pues tenemos bases sólidas de apoyo, tenemos ingresos mixtos, tenemos fondos propios, que esto es muy importante en la sostenibilidad porque la característica, o sea, si generamos fondos propios, tenemos una característica clave, que es disponer del uso de esos fondos. O sea, nadie nos va a venir a decir cómo usar esos fondos porque han sido fondos generados como fondos propios de la organización. Entonces tenemos disponibilidad de decisión y eso es clave. Y pues obviamente, como también como fruto, pues tenemos las reservas, que a mayor cantidad de reserva, mayor tranquilidad organizacional, porque pues, nos permite en caso de quedarnos sin proyectos, en caso de quedarnos fondos, las reservas nos permiten una operación de un determinado tiempo para volver a generar proyectos, propuestas, en fin, toda esa parte. Ahora, ojo aquí, porque nuestro árbol, o sea, por más que llevemos toda una gestión interna muy buena, tenemos que estar atentos a plagas, insectos, veneno y todo lo que implica riesgos en el contexto. O sea, no somos ajenos a eso. Hay situaciones eh, que tienen que ver con el contexto económico, político, social, que pueden llegar a afectarnos aún cuando nuestras bases sean fuertes, pero tenemos que estar atentos a esto. Y ahí es donde viene, pues principalmente, el tema de gestión de riesgos porque podemos enfrentar sequía de fondos, podemos enfrentarnos a riesgos que de pronto no visualizamos y de igual nos afectan, temas de imagen o de publicidad negativa, corrupción en asignación de fondos. Por ejemplo, muchas veces ya las organizaciones no deciden participar en tal o cual concurso porque ya se sabe que los fondos ya están previamente asignados. Entonces, no hay una competencia leal entre organizaciones porque ya hay quienes ya saben que tienen adjudicados ciertos fondos, en fin, o sea, toda esa es una dinámica que tenemos que tomar en cuenta y que forma parte de esa gestión del riesgo que yo mencionaba al inicio, que también tiene que acompañarnos para anticiparnos y ser más preventivos que reactivos en toda esta situación. Entonces, esto es lo que el modelo de este árbol de vida lo que nos dice es, ok, tenemos que fortalecer nuestras bases, tenemos que tener una estrategia, eso debe apuntar a esos frutos que nos van a permitir tranquilidad organizacional, que eventualmente nos permiten una sostenibilidad organizacional, pero tenemos que estar atentos al contexto para que ese contexto pues no nos afecte en determinado momento. Quiero hacer nuevamente una pausa aquí para escucharles y saber qué ideas o qué inquietudes les pudo generar este árbol. ¿Cómo estará nuestro árbol? ¿Tiene bases? Las bases están un poco débiles, las bases están muy fuertes y es momento de recoger frutos. ¿Qué me cuentan? Delia, a ver, no, en principio muy interesante poder ver el árbol así integral, todo ya con todo lo que usted nos viene presentando. Yo tenía inicialmente pensado que la estrategia financiera iba en las raíces, no en el tronco, porque en el fondo, pues uno lo percibe más, es como si soy sano financieramente, tengo estos fondos de reserva,
tengo una mixtura en la adquisición de los fondos, de donantes, de otras estrategias. Tal vez eso me va a permitir tener el tronco fortalecido, donde pensábamos que era más como nuestras propias estrategias, nuestros proyectos para tener, bueno, lo estaba pensando diferente, pero creo que vale la pena esta apuesta y esta presentación que nos hace y la evaluación. Nosotros hemos hecho evaluaciones de impacto y sí nos ha permitido, pero nosotros lo colocamos más como en el tronco, como que eso nos daba la fortaleza de todo lo que estábamos haciendo. Pero hemos hecho evaluaciones de impacto, hemos revisado también nuestra planeación estratégica y nos ha tocado también ir revisando cómo esos ajustes, porque no como uno planea, siempre se va dando. Y sobre todo ahora cuando pues tenemos un desafío muy grande en la adquisición de los ingresos. Fundación Apoyar, ahorita que la escuchaba de esa organización del Brasil con casi 50 años, nosotros tenemos casi 40 años y hemos estado financiados en su gran mayoría por Vivamos de Suiza. Y estamos justo ahora replanteando eso, cuáles van a ser esas estrategias de financiamiento para pues estar mínimo otros 30, 40 años. Y bueno, con esta apuesta y con este árbol, creo que sí vale la pena revisar eh, pues esas raíces, qué es lo que vamos a comercializar, qué es lo que vamos a hacer, porque definitivamente hemos sido muy buenos, y hablo pues como todas las organizaciones que estamos hoy aquí presentes, en ejecutar muy bien los proyectos, pero no en la recaudación de fondos, porque seguramente, o en nuestro caso, nos confiamos mucho en una fuente de financiación por muchos años y no diversificamos. Y eso es un grave error, un pecado que hemos cometido ahí con nuestra organización muy fuerte. Entonces, qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante para tener unos fondos propios, unos ingresos mixtos, unas bases sólidas y unas reservas. Y ahí para nosotros, pues está como todos los interrogantes. Pero creo que esto nos da luces, por lo menos de empezar a revisar internamente. Los estudios de impacto obviamente son muy importantes, las evaluaciones, y creo que eso también se convierte en herramientas para nosotros gestionar recursos. Ahí es que saber cómo lo vendemos, pero el que podemos mostrar impacto de los proyectos, de las metodologías, de cómo venimos trabajando, creo que eso también es un sello que podríamos aprovechar bastante para ser más atractivos para otros. Pero sí, muy interesante su árbol de la organización, de la vida, de Gracias, la vida de ser. Edilberto. Yo me alegro digamos, que estos espacios sirvan para la reflexión y para, bueno, pues lo mencionaba, ¿no? El reconocimiento es lo primero, decir, bueno, hemos hecho muy buen trabajo en tal y cual cosa, pero nos ha faltado esa diversificación de fuentes. Y en buena parte era lo que mencionaba Tatiana hace un momento. Obviamente, el quehacer institucional nos ocupa. Entonces, vamos dejando esos esfuerzos, esos mecanismos para después. El problema es que ese después no nos va a atrapar en un momento difícil de la organización porque no hay fondos, porque entonces las cosas se ponen cuesta arriba, o sea, hay que ir, digamos, con una disciplina organizacional de asignar tiempo a esto porque es importante en ese afán de mantener la operación de la organización por muchos más años. Entonces, me alegro pues que esto sea como un insumo, como una llamadita de atención para decir, bueno, tenemos que ser más intencionales, más estratégicos en esta parte. Claro, pero y sobre todo también, Delia, aquí hay que aplicar esto que usted nos decía de la disposición al cambio, porque precisamente, incluso para las juntas directivas y fundadores,
si es que llevamos 40 años haciendo esto y nos ha dado resultado y está bien y la gente y esto y los participantes y la filosofía y la manera de hacer las cosas, cambiar eso cuesta un montón, mucho, desde los fundadores, las mismas juntas directivas y porque no se logra entender muy bien por qué hay que cambiar ahora, por qué tengo que vender servicios, por qué tengo que aprovechar mi experiencia y esa gestión del conocimiento para ser atractivos y tener otras fuentes de financiación. Y eso implica un cambio muy fuerte, los mismos equipos de trabajo, porque cambia. Yo ya no voy a estar tranquilo por 3 y 4 años porque el proyecto fue aprobado, sino que ahorita las dinámicas es que pues es de acuerdo a lo que vamos gestionando, que vamos a ir trabajando, claro, con un plan a más largo plazo, pero todo cambia. La Todo cambia. mirada de una junta directiva, la apuesta de los equipos de trabajo que estamos tan tranquilos durante tanto tiempo, ya no. Y lo otro es, estamos acostumbrados a que recibimos los recursos, formulamos un proyecto, pero ahora es vendernos, vender lo que hacemos, vender nuestras metodologías, vender el saber hacer. Y eso no lo hemos hecho por casi 40 años, por lo menos en mi organización, en la Fundación Apoyar. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Aprovechando pues para generar precisamente esta estrategia de sostenibilidad como lo presenta en el área. Yo creo que la reflexión es muy, muy válida y aplaudible porque de ahí tienen que surgir los cambios, ¿no? De llegar a esa conclusión, de decir, bueno, si seguimos como hemos estado, la cosa no va a seguir funcionando. O sea, va a llegar un punto en el que no nos queda más que darnos un abrazo y hasta ahí. Y eso duele. Sí, es Entonces, cierto. ese reconocimiento es el que tiene que dar esa necesidad de cambio y ese compromiso con el cambio, porque también el cambio duele. O sea, Sí, duele y duele mucho. duele mucho, duele mucho. Es lo que les decía con el tema de la cuestión personal. Bueno, a mí yo voy con un médico y me dice que ahora en adelante ni todo lo que ha sido mi costumbre de vida y algo que a mí me gusta hacer, no puedo seguirlo haciendo. Es, es doloroso y es difícil, pero la aceptación tiene que venir de un interés en la mejora en este caso de una salud organizacional. Y en esa línea, yo les quiero comentar que en la página del Classroom va a aparecer hoy en la sección de tareas un formulario con algunas preguntas de análisis. Pero esas preguntas de análisis son muy al interno de la organización, o sea, no pretendemos que ustedes respondan o suban una tarea como tal, sino que es más un ejercicio de análisis interno para que ustedes tomen este espacio del curso y en función a las preguntas que van a recibir, pues hagan un análisis interno y vamos a dar un espacio en la siguiente clase para que ustedes puedan compartir lo que quieran de ese análisis, insisto. Las preguntas son muy a nivel interno organizacional, entonces no pretendemos que esto sea una tarea en donde cada quien tenga que venir y subir parte de ese análisis. Eso es algo interno. Pero sí les recomiendo que lo hagan para, pues no solo dejar este espacio de formación, sino que ir un poquito más allá a nivel organización y hacer ese análisis. Entonces eso va a aparecer en la sección de tareas. Ya los últimos minutitos, pues queremos ubicarlos para el tema de la tarea previa, que solo mencionamos muy al inicio. Y para esa parte, pues Juan Manuel, te dejo el espacio. Gracias, Elia. Bueno, pues ya viendo ese árbol de la vida, de las organizaciones, viendo temas tan interesantes, a mí me gusta mucho hablar del código ético, por ejemplo, de saber en realidad de quién sí, de quién no, pero también tiene mucho que ver con especificidades de cada país, especificidades de cada organización, etcétera, etcétera. Pero sí es importantísimo generar un código ético que me permita captar, ¿sí? Que me permita captar fondos tranquilamente, eso que mencionaba
el colega hace unos minutos, o sea, hacer ese cambio diciendo, bueno, ahora puedo vender, claro que sí, y eso no nos va a quitar la categoría de organizaciones sin fines lucrativos. Eso no nos va a quitar en ningún momento esa categoría, al contrario, nos va a generar reservas y me gustó algo que decía Delia hace unos minutos, decía, el cambio realmente lo que definió a muchas organizaciones para poder continuar sus operaciones durante ese famoso 2020 en la pandemia, fueron sus reservas organizacionales. Sí, fue el cómo poder sostenerse sin fondos, sin trabajo de campo, sin muchas cosas, pero seguir. También hubo un cambio dramático que muchos vivimos, pues pasar de lo presencial a lo virtual. Y ahora ese cambio resulta que se quedó y precisamente por ese cambio estamos hoy conectados en 4 países. Entonces, ese tipo de situaciones son cambios que de pronto pueden afectar al principio, pero pues tienen sus efectos positivos. Entonces, me gustaría como que, intentando ser puntuales, tenemos 14 minutos para conversar sobre la tarea y yo quiero pasarles la pelota a ustedes. ¿Qué encontramos en nuestra legislación de país? ¿Será que podemos ser sostenibles? ¿Será que no podemos ser sostenibles? ¿Será que podemos vender nuestros servicios? ¿Será que podemos vender productos? Hay muchísimas preguntas. ¿Qué encontraron en sus países? Vamos a ver qué encontró Guatemala, qué encontró Honduras, qué encontró Colombia en sus diferentes legislaciones. ¿Quién va a hablar primero? Adelante, Julia, te escuchamos. Listo. Bueno, pues nosotras, ahí Felipe estuvo sobre todo a cargo de la tarea y nos la compartió y socializó a Esperanza y a mí. Pero bueno, es algo que también además hemos hablado con ustedes, Juan Manuel y con Delia, cuando estuvieron acá en Colombia. La ley colombiana no tiene ningún impedimento en que fundaciones, ONG, vendan bienes, servicios, productos, siempre y cuando, en Colombia en concreto, esté siempre dentro de la actividad registrada por la fundación, ¿sí? En el caso de que nos pusiésemos, por ejemplo, que la parte de venta de servicios o productos aumentase, esos ingresos fuesen mayores a los ingresos que tenemos por proyecto, entonces ahí sí nos toca hacer un cambio de la figura legal de la fundación. Nos tocaría pues registrarnos como una empresa. Si fuese mayor los ingresos por esa fuente. En cualquier caso, de todo el tema de servicios y productos se puede hacer, teniendo en cuenta que estemos, pues que la actividad esté registrada como tal, ¿no? Que en los estatutos esté contemplado, en fin, y que sea siempre dentro, o sea, no nos vamos a poner a vender armarios, obviamente, pues que vendamos o servicios de lo que la fundación ofrece o productos, libros, en fin, no hay nada que lo impida. Y esto es algo que, por ejemplo, y por lo que estamos hablando, a muchas fundaciones nos ha pasado, hemos sido muy cautas, no hemos tenido como mucho miedo en hacerlo, porque vaya a ser que nos quiten sí, o que también se vea mal. Creo que también hay como un tema de que las fundaciones no puedan generar plata, lo que no podemos es obviamente distribuirla entre los miembros de las fundaciones, pero o sea, que pueda ser algo que se generen recursos, por supuesto, y ya estamos viendo que es inevitable y conveniente. Entonces, bueno, en Colombia ese es el caso. Excelente, Julia, muchas gracias. Es justo lo que tú dices. Hay que cuidarse, digamos, en Colombia tienen ese porcentaje, ¿sí? Si excedes el porcentaje, etcétera, perfecto. Y otra cosa, obviamente tienes que tributar sobre lo que estás vendiendo, perfecto. Pero cuídense mucho de tener que, por ejemplo, de abrir una empresa adjunta para hacer eso. No, ya llevar 2 contabilidades, una de la organización y una de la contabilidad, es una locura. Es poder leer la ley, es interpretar la ley y ahí sí, de verdad, es apoyarse muchísimo de la gente financiera de la organización. Es la gente que está al día en las leyes todo el tiempo
y que les puede decir, ojo, eso sí se puede, ojo, eso no se puede, etcétera, etcétera. Pero es importantísimo realmente. ¿Cómo está Honduras y cómo está Guatemala? Vamos a ver quién de Honduras hizo la tarea para ver y que me diga aquí también se puede. Y Guatemala, ¿qué pasa? Aquí también se puede. Adelante, por favor. Están Hola, feliz tarde. tímidos. Hola, hola Víctor, ¿qué tal? Pues en el caso nuestro, leyéndola y analizando la ley especial de fomento a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, como se las conoce acá en nuestro país, se concluye que sí permite que las ONG puedan incursionar en actividades que le generen ingresos, siempre y cuando, tal como también lo acaban de compartir las compañeras, estos ingresos puedan ser destinados a los programas y proyectos y a acciones de sostenibilidad de la institución. En esa parte, la ley sí da esa capacidad, esa flexibilidad, mejor dicho, a las ONGD y obviamente, pues se trata de un buen avance que tenemos en la legislación comparada con hará unos 20 años que era definitivamente imposible incursionar, ¿verdad? En esa línea de acción. Así que a grandes líneas es eso. La ley establece a nivel del reglamento que si al final hubiera ganancias o utilidades, pues la Asamblea General define qué porcentaje de las mismas van direccionadas a cada programa, proyecto o a acciones de sostenibilidad de la organización. Así es, Víctor, exactamente. Me alegra bastante. Por ahí me ha tocado también leerme la ley de Honduras y me he enterado de esa situación. ¿Y qué dice Guatemala? ¿Será que se puede? Buenas tardes. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Bueno, tal vez solo para dar ahí un pequeño comentario sobre nuestra legislación, específicamente en el tema de de las rentas que obtienen o los ingresos que obtienen las organizaciones sin fines de lucro. Básicamente la ley del ISR, que es el decreto 10/2012, es muy claro en el artículo 11, donde dice que las rentas que obtengan estas entidades están exentas siempre y cuando estén alineados a sus fines, a sus objetivos. Y también ahí mismo pues especifica de que sí es posible obtener otro tipo de ingresos, los cuales están básicamente afectos y pues para ello hay que estar tributando, básicamente estar facturando. Entonces, como que en este sentido sí es valedero que una entidad sin fines de lucro también pueda obtener otro tipo de rentas para poder obtener ese tipo de fondos propios. Gracias, Adolfo, perfecto. Y a eso puedo agregar algo también. También tenemos nosotros una ley que regula a las organizaciones sin fines de lucro, que es el decreto 2-2003, perdón, 2-2003. Y yo les voy a leer el artículo 18, así literal, fíjense ustedes, aquí lo encontré. Dice, las organizaciones no gubernamentales son personas jurídicas no lucrativas que tienen prohibición expresa de distribuir dividendos, utilidades, excedentes, ventajas o privilegios a favor de sus miembros. Podrán realizar todas las actividades u operaciones de lícito comercio que permitan las leyes y en tal forma podrán obtener recursos que deberán utilizar únicamente para el cumplimiento de sus fines. Más que claro, o sea, ¿podemos estar en lícito comercio? Sí. ¿Podemos vender servicios? Sí. ¿Podemos vender productos? Sí, también. Lo único que no tenemos que hacer es distribuir, ¿verdad? Entonces, eso rompe un paradigma muy, muy fuerte o rompe un mito muy fuerte que durante muchos años, como decía el colega de Honduras, Víctor, decía que nos amarró muchas veces, porque en el año,
¿qué les puedo decir? En el año 2002, cuando estuvo la discusión esta tan fuerte con la ley de organizaciones sin fines lucrativos, muchas organizaciones cerraron, así porque es que no podemos generar fondos y no podemos generar fondos y lo que no hicieron fue leer la ley, simplemente fue leer la ley. Y hoy en la mañana, como les digo, estuvimos en un foro interamericano de organizaciones sin fines lucrativos para pensar en la sostenibilidad y precisamente alguien de uno de los países que están aquí en esta sala de trabajo decía, es que no somos sostenibles porque no podemos vender servicios y no podemos vender productos. No, lo que no hemos hecho es leer la ley, lo que no hemos hecho es enterarnos de la ley y darnos cuenta de que sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Yo siempre pregunto, ¿cuántos manuales con sus metodologías valiosísimas, con cuánto trabajo de metodologías y toda la cosa usted tiene dentro de una gaveta o tiene en un disco duro de aquella computadora que de pronto ya hasta se dañó y está el disco duro tirado en alguna bodega? Y ese es un manual de una metodología que usted creó para su institución y de pronto hay cualquier cantidad de instituciones que darían lo que fuera por una metodología y están corriendo los mismos problemas que usted corrió hace un montón de años y les podría ahorrar usted 20 años de tratar de estar pensando en una metodología. Y se podría convertir en un proceso muy interesante porque usted podría crear esa metodología, vender esa metodología y todavía asesorar a la organización que compre esa metodología a manera de un coaching, a manera de una consultoría permanente, de un acompañamiento, bla, 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 bla. O sea, se crea el producto, se vende el producto y todavía se vende el servicio de acompañamiento, ¿sí? Y esos son ingresos propios. ¿Qué no tiene que hacer? Pues simplemente distribuirlo. Simplemente no lo distribuyo, tributo sobre eso, genero reservas organizacionales, genero reservas que me permiten sostener un aparato interno organizacional que puedo desarrollar, que puedo mantener para generar más proyectos y estoy siendo sostenible. Lo que yo les platicaba en la clase anterior. Cómo hacer fondos fondos restringidos de corto plazo, perfecto, siga gestionando proyectos. No estoy diciendo que deje de gestionar proyectos. Cómo hacer fondo restringido de largo plazo, cómo pasar de proyectos a programas. Eso es un paso importantísimo, porque entonces usted ya se queda con más tiempo en la ejecución. Bueno, listo, pero ya tiene la parte restringida de corto y de largo plazo. Pero ahora fomente la creación de fondos no restringidos de corto plazo, o sea, la venta eventual de cosas, y fondo no restringido de largo plazo. Ya productos constantes, membresías, alquileres, etcétera, etcétera, que le van a permitir empezar a fortalecer reservas organizacionales. Todo eso es muy, muy importante. Brian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, te escucho. Gracias, Juan Manuel. Pues bueno, yo de Guatemala, pues también es pequeño. Me gustaría resaltar algunos puntos, no repetir lo que ya dijeron, pero pues yo creo que hay una base jurídica en Guatemala muy, muy clara, ¿verdad? Y si vemos desde el Código Civil, la ley de ONGs, las reformas de esta ley, la ley de impuestos sobre la renta, la ley orgánica del presupuesto y de acceso a la información también es otra ley, la ley de trabajo y normativa del ICS, todas mencionan a las ONGs que pueden, pues tienen su base jurídica en todas estas, ¿verdad? Yo aquí solo quisiera resaltar que pues todo este tema tiene casi, bueno, yo lo percibo así, ustedes me corrigen si no, pero es casi la misma normativa que una empresa, a diferencia de que pues no somos lucrativos, ¿verdad? Pero son las normativas legales de pagar el IVA, pagar el ISR, pueden estar exentas o no, según las actividades, entiendo yo. Entonces, creo que de hecho, la ley de, vamos a ver, las reformas a la ONG habla sobre, no, hay otra que hablaba sobre donde las ONGs, en la ley del IVA, deben emitir facturas y cumplir obligaciones tributarias, por ejemplo. Eso yo creo que es una ley desde el 92 en Guatemala. 92. 2692. Exactamente. Entonces está bastante claro que las actividades económicas, tributarias y de obligaciones de ley, pues casi que se cumplen tal cual una empresa, ¿verdad?
Yo lo veo así. Sin embargo, obviamente sus fines son muy diferentes, ¿verdad? Pero yo resaltar eso, pues que ya haciendo esta investigación un poquito más a fondo, sí se ven que estamos ahí dentro de todas las leyes visibles, ¿verdad? Como ONGs. Incluso hay la ley orgánica del presupuesto, que es de fondos estatales, también dice que las ONGs también pueden manejar fondos de gobierno, fondos municipales y que exigen las auditorías correspondientes. Por otro lado, lo último, que también es como una empresa, ¿no? Las ONGs con empleadores formales deben cumplir contratos de LICS, prestaciones de ley, seguridad ocupacional, que ahora el Ministerio de Trabajo también tiene como esa normativa un poco más estricta y la siguen un poco más de cerca. Entonces yo viendo todas las leyes, casi que son las mismas que obligan a las empresas, que obligan a las ONGs, ¿verdad? Eso es lo que yo percibo. Repito, solo que con fines diferentes. Eso quería Exacto. comentar. Gracias, Juan Manuel. Exactamente, Brian, completamente de acuerdo. Lo único es que las organizaciones sin fines lucrativos no pueden distribuir ganancias. Esa es la enorme diferencia. Y muchas veces, fíjense que en el año 2003, cuando se lanzó esta ley, muchas organizaciones terminaron cerrando porque decían, es que nos amarraron las manos. Hasta esta fecha, como les digo, hoy en un foro interamericano que tuvimos a las 9 de la mañana, habían organizaciones que decían, es que no se nos permite vender servicios, es que no se nos permite generar ingresos. Claro que es permitido, lo único que tenemos que hacer es leer la ley y cumplir. O sea, ¿eso quiere decir entonces que una organización sin fines lucrativos puede facturar? Por supuesto que puede facturar, ¿sí? ¿Puede generar facturas? ¿Puede solicitar entonces generación de facturas? Claro que sí. ¿Debe pagar impuestos? Por supuesto que sí, porque está vendiendo, ¿sí? Pero ¿puede generar reservas por eso? Por supuesto que sí, porque está fortaleciendo sus ingresos para mantener la defensa de la causa que está atendiendo. Listo. Entonces, sí se puede hacer. Lo único que a veces nos alejamos un poquito de las leyes y no las leemos y no las interpretamos, y cuando las leemos decimos justo lo que mencionaba Brian hace unos minutos, leyendo más a profundidad todas las leyes, las organizaciones no lucrativas no están invisibilizadas, están reguladas por varios escenarios y están ahí presentes. ¿De acuerdo? Bueno, yo me quedo en silencio para escuchar si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay alguna duda, adelante, o si no, para escuchar qué es lo más importante que nos llevamos del día de hoy. Sí, gracias, Juan Manuel. Realmente muy interesante. Bueno, aquí en Honduras, igual como ya tocaron, tenemos un marco legal robusto para las organizaciones y nos queda muy claro que los excedentes son para las obras sociales y los fines que ya se destinaron y para lo que está creada la fundación. El día de hoy, pues me encanta el tema de la relación entre la evaluación y la sostenibilidad. Y ver esa sostenibilidad no como para sobrevivir, sino que para evolucionar. Me gustó muchísimo y el tema de priorizar el tiempo y de que sea algo como inmediato, de hacerlo y necesario para ser fuertes. Nosotros, pues, particularmente, siento que somos una organización fuerte, pero que sí. Hay veces uno, como decía Delia, cree que tiene grandes fortalezas y cuando empieza a profundizar se da cuenta dónde están las debilidades. Entonces, escuchando el día de hoy, sí, me hace reflexionar en muchos puntos y veo con más detalle también qué es lo que tenemos que priorizar. Así que muchas gracias, Juan. Gracias, Tatiana. Me alegra muchísimo, muchísimo, de verdad, que todo esto esté siendo útil. Si alguien más tiene algún comentario, dudas, preguntas, adelante, por favor. Si no, les anticipo, el próximo viernes vamos a estar hablando sobre dos temas bien, bien interesantes. Primero, autosostenibilidad, cómo evaluarla, cómo evaluamos la autosostenibilidad organizacional. Y luego de eso vamos a hablar de un tema que a mí me encanta tocar y es el portafolio organizacional. Cómo saber cómo estructurar nuestro portafolio organizacional
que nos permita captar recursos y dar el paso inicial a lo que nosotros llamamos un plan de sostenibilidad organizacional. ¿De acuerdo? Entonces no se la pierdan el próximo viernes a la misma hora por este link. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias, María. Te dejo en el Gracias. micrófono y nos saludamos entonces. Chao. Bueno, entonces damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Siempre estamos en comunicación. Cualquier apoyo que requieran, con todo gusto estamos para apoyarles.